noches a todos y a todas. Agradezco mucho y quiero que, como siempre, mis primeras palabras sean de agradecimiento para Justicia, Tributo y Equidad, Asociación en Participación. De manera muy particularizada, quiero agradecer al maestro Orlando Granados Alcántara, a la maestra Anaí Sandoval y a mi querida amiga, la maestra Jessica Cabrera Hernández, por darme la oportunidad de compartir con ustedes en esta ocasión a través de este foro. Me da mucho gusto el poder tener este espacio. Agradezco muchísimo porque, pues como ustedes y como yo lo sabemos, de manera desafortunada estamos viviendo distintos momentos complicados en nuestro país en materia de derechos humanos. Estamos padeciendo muchas arbitrariedades en este instante, en estos momentos en los que nos encontramos en este instante, en estos momentos. Entonces, para mí es muy importante el abordar tópicos como lo es hablar del tema de Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Les agradezco mucho, distinguida amiga. Ustedes me dicen en el instante en el que pueda comenzar. Gracias. Claro que sí, doctor. Al contrario, el honor, el placer y el gusto es para nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para compartir su tiempo, conocimiento y sobre todo su experiencia con nuestra comunidad. Si me permite, antes de dar inicio, voy a dar lectura a una breve semblanza acerca de su amplia trayectoria. Compañeros, permítanme comentarles que nuestro invitado del día de hoy es licenciado en Derecho, cuenta con una maestría en Sistema Penal Acusatorio Adversarial y Oral, cuenta con un doctorado en Derecho Penal Constitucional y Derechos Humanos. En febrero de 2024 fue investido con el cargo de doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes en Excelencia. Es miembro del selecto claustro doctoral del Instituto de Líderes de Excelencia. Es diplomante en Juicio Oral, Teología, Justicia Penal para Adolescentes, Teoría del delito, el juicio de amparo y la defensa eficaz de los derechos humanos, psicología para abogados y técnicas de litigación. Cuenta con diversas certificaciones nacionales e internacionales, entre las que destacan certificación para agentes del Ministerio Público, defensores y asesores jurídicos victimales por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia. También cuenta con diversas certificaciones en materia de derechos humanos por la Academia de Amnistía Internacional. Ha sido servidor público con diversos cargos en fiscalías estatales durante 21 años y actualmente es catedrático y conferencista en diversas casas de estudio. Es consultor jurídico en materia penal, sistema acusatorio, delincuencia organizada y derechos humanos. Solo por mencionar algo del amplio y vasto currículum de nuestro invitado del día de hoy. Por favor, compañeros, los invito a que mantengan encendida su cámara para acompañar a nuestro invitado, sus micrófonos silenciados para evitar interrupciones, dudas, comentarios y preguntas. Agradeceremos que nos las hagan llegar por medio del chat o ya sea levantando su manita virtual para hacer uso de la voz. Doctor, una vez más, un placer y un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. El honor es mío y agradezco mucho por tan generosa presentación. Efectivamente, como lo decía hace unos instantes, es verdaderamente para mí un placer el poder disertar este tipo de temas. Eh, traigo traigo ideas para dejarlas aquí disertadas en la medida de lo posible. Nuestro principal enemigo en esta ocasión, pues, es el tiempo. Trataremos de buscárselos lo más dúctiles que se pueda, ya que hablar tan solo de la palabra sistema significaría estar teniendo que abordar distintas teorías, distintos dogmas, y pues ya ni hablar del mundo de lo que es los derechos humanos. Entonces, lo repetí hace unos instantes, para mí es muy importante el que en estos instantes en que estamos desafortunadamente como México, eh, viviendo y padeciendo arbitrariedades en materia de derechos humanos en distintas índoles, no nada más con toda esta guerra política que existe en nuestro país y que está lacerando a los poderes judiciales y al Poder Judicial Federal de nuestra amada República de la Mexicana, sino en diversas áreas. Desafortunadamente nos vemos involucrados en violentaciones, agravios, menoscabos, detrimento a derechos humanos. Luego, entonces, es muy importante para mí el dejar por lo menos aquí asentadas algunas ideas para que se abra en la medida de la posibilidad nuestra cosmovisión y nos demos cuenta que tenemos un gran bagaje de mecanismos que nos van a permitir hoy por hoy a ti y a mí como mexicanos y como mexicanas poder acudir ante estos organismos, a estos mecanismos que tenemos para buscar en la medida de lo posible que se nos proteja. Y entonces, de esta manera es como comienzo mi disertación. Sería para mí muy fácil
de manera inmediata decirles, el sistema interamericano de derechos humanos consiste en esto y está constituido de estas normas jurídicas de carácter internacional, y colocar a lo mejor en pantalla algunos de los artículos que tienen mayor remembranza, pero me parecería que eso sería incorrecto. Para poder entender de una manera clara lo que es todo un sistema y para tener mucha claridad de lo que es derechos humanos, me parece que lo importante en este instante es retrotraernos para verificar y para atender este tema de lo general a lo particular y de esa manera tratar de generar conciencia y tratar de tener los elementos mínimos indispensables que nos permitan a ti y a mí, en un momento determinado en que desafortunadamente nos veamos detrimentados en nuestros derechos humanos, pues utilizar estos mecanismos y utilizar estos órganos que nos colaboran y que nos apoyan para nuestra protección. De manera genérica, ¿qué debo entender por sistema interamericano de derechos humanos? Conjunto, damas y caballeros. Cuando estamos hablando precisamente de un sistema, estamos hablando de una adminiculación. Significa que tenemos diversos mecanismos y diversos órganos que van a estar colaborándonos en materia de derechos humanos. ¿Cuál es la función o cuál es la meta que tiene todo este conjunto de mecanismos y todo este conjunto de órganos? Verbos rectores de derechos humanos, que de manera muy particular estamos hablando de protección y de promoción. Esto de manera enunciativa, más jamás limitativa. ¿Por qué? Porque aparte de estos dos verbos rectores que tenemos de protección y de promoción, recuerden lo que tenemos, por supuesto, el garantizar. Cuando hablamos de sistema interamericano, y ya de manera muy particularizada el elemento interamericano, es porque esos mecanismos y esos órganos que van a juntarse y van a adminicularse para proteger nuestros derechos y promover nuestros derechos, es porque los tenemos en nuestro continente americano. Y entonces vale la pena que en este instante aquí colocamos las diversas formas en las cuales conocemos de manera típica al sistema interamericano de derechos humanos. Esa es una de las formas, me parece que de hecho podría ser la más típica que se utiliza para hablar de este sistema interamericano de derechos humanos. La segunda vertiente que tenemos aquí, esta segunda opción, me parece que es la más correcta, porque es la más integral. Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Y de manera sintética, podemos ubicarlo como Sistema Interamericano. Dejo estas expresiones aquí colocadas sobre el escritorio única y exclusivamente para que a aquellas personas que nos están haciendo el gran favor y a quienes les agradezco muchísimo, agradezco mucho a todos y a todas por darme la oportunidad de compartir con ustedes en esta ocasión a través de esta o de las diversas plataformas digitales. Para aquellas personas que nos están acompañando y que están comenzando con todo este enorme mundo de lo que es el tema de los derechos humanos, no nos confundamos y no creamos que quizá estamos tocando temas distintos o que de pronto si se nos presenta alguna información a través de estos diversos, de estas diversas frases que tenemos aquí, pues no consideremos o no vayamos a caer en ideas que quizá estemos equivocándonos o que estemos consultando algo distinto. Son sinónimos, permítanme decirlo de esa manera para hacerlo dúctil. Sé que suena a lo mejor de una manera pueril, pero permítanme utilizar la palabra. Son sinónimos a través de los cuales nosotros podemos tener acercamiento a este tema de los sistemas o el sistema, mejor dicho, interamericano de derechos humanos. Para poder entender claramente lo que es el sistema interamericano, lo primero que debemos de abordar es ¿qué es derechos humanos? A través de los distintos foros que me han dado la oportunidad de disertar, me he venido dando cuenta que desafortunadamente, en el instante en el que decimos estas dos palabras, derechos humanos, de manera inmediata a la mayor cantidad de las personas se nos viene un concepto típico y que me parece que ya resulta hasta arcaico. Cuando le preguntes a una persona, haz por favor este experimento sociológico. Cuando le preguntes a una persona qué es derechos humanos, verifica si va a decir algo similar a lo que en este instante voy a comentar. Derechos humanos, ¿qué nos han enseñado de manera de rezo? Derechos humanos son todas aquellas prerrogativas que tiene el ser humano por el simple hecho de serlo. Demasiado general, demasiado general. Demasiado corta, demasiado corto. Me parece que es importante
que dejemos bien establecido qué son los derechos humanos para que de esa manera, comprendiendo el fondo, después podamos entender el sistema. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, damas y caballeros, son pensamientos o son conceptos de carácter abstracto, sin lugar a dudas. ¿Qué debemos de entender por pensamiento abstracto o qué debemos de entender por concepto abstracto? Primero que nada, debemos de dejar bastante claro que cuando hablamos del pensamiento abstracto, es una capacidad exclusiva del ser humano. ¿Por qué? Pues porque única y exclusivamente tú y yo como seres humanos tenemos esta capacidad de pensamiento, razonamiento, cognición. Es exclusivo. El pensamiento abstracto es exclusivo del ser humano. Luego entonces, desde aquí comienza mucha de la información relevante. ¿Quiénes son los únicos seres vivos que pueden generar conceptos y o pensamientos abstractos? El ser humano. Y desde ahí ya nos está dando respuestas para saber a qué nos vamos a referir cuando hablamos de derechos humanos. Reitero enfáticamente, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, primero que nada, debemos de considerarlos como pensamientos o como conceptos abstractos. Se refiere a esa disposición que tenemos las personas para crear ideas originales, plantear situaciones que nos ayuden a anticiparnos a posibles escenarios, capacidad de captar lo esencial de las cosas y las propiedades comunes, forma de pensamiento simbólico de la que se derivan conclusiones. ¿Para qué sirve el pensamiento abstracto y generar conceptos abstractos? Sirve para entender la interrelación que puede existir entre varias ideas o elementos. Permite imaginar y desarrollar nuevas ideas. De aquí nos vamos acercando entonces mucho a lo que tiene que ver los derechos humanos. A través de esta diapositiva te lo vuelvo a reiterar de manera enfática y categórica. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son conceptos abstractos. Y entonces ahora viene la segunda pregunta. ¿Esos conceptos abstractos de qué índole son? Los derechos humanos, damas y caballeros, son pensamientos y conceptos abstractos de índole ético, filosófico, epistemológico y axiológico. A través de todo este pensamiento ético, filosófico, axiológico, epistemológico, axiológico, vamos a poder efectivamente llegar a estos pensamientos simbólicos, captar esencias de las cosas, colocar interpretaciones, interrelaciones relativas a quién, al humano, por supuesto, al humano de manera individual y al humano con sus congéneres, es decir, al humano en la sociedad. Les pido, por favor, que observemos esta imagen que tenemos en pantalla. En muchas de las ocasiones, cuando me han dado la oportunidad de disertar respecto a temas de derechos humanos, agradezco mucho a mis compañeros y amigos, maestrantes y doctorantes que se encuentran acompañándome en estos instantes. Les agradezco mucho. Cuando he hablado a través de distintas disertaciones respecto a lo que son los derechos humanos, yo les pido siempre un favor para poder entender o para poder acercarnos a lo que quiero expresar en este instante como conceptos abstractos. Les pido por favor que coloquen en su cerebro, en su imagen cerebral, estos iconos que se encuentran ahí en pantalla. Véase por favor que tenemos supuestamente, por supuesto, a dos individuos, ¿verdad? Ahí vemos dos rostros que pudieran ser humanos. Pensémoslos como humanos. Véase por favor arriba de ellos qué es lo que hay. Pequeños circulitos que ahorita tú y lo llamamos. Anteriormente, ¿cómo se le llamaban esos circulitos de manera popular? Se le llamaban nubes de pensamiento, ¿verdad? Y los encontrábamos pues, típicamente en alguna historieta. Veíamos cómo de la cabeza de ese individuo salía efectivamente ese globito y dentro de ese globito se encontraba una serie de palabras, una serie de letras. Ese globo de diálogo que recordamos típicamente en las historietas o bien este tipo de imágenes, damas y caballeros, que están por encima de estos rostros en pantalla, te pido por favor que así consideres a los conceptos abstractos. Se encuentran esos pensamientos y esos conceptos abstractos no forman parte de lo material, no son tangibles. Esa es la característica de ser abstracto.
Imaginemos, por favor, entonces que todos estos conceptos de orden ético, filosófico, epistemológico y axiológico, pues se encuentran, imaginemos, por favor, sé que esto puede resultar o considerarse quizá pueril, pero lo hago para hacerlo dúctil y para tratar de acercarme lo más posible a la emancipación del conocimiento humano. Imaginemos, por favor, que arriba de nosotros se encuentra este tipo de globos, este tipo de espacios, de cápsulas. Y esas cápsulas que tienen adentro, doctor, tienen conceptos, conceptos abstractos. Y esos conceptos abstractos es a lo que tú y yo le llamamos derechos humanos. La pregunta es, y aquí haré un paréntesis, esos pensamientos abstractos que son derechos humanos, ¿en qué momento pasan a la materialidad? ¿En qué momento pasan a lo tangible para que tú y yo los podamos utilizar en la vida diaria? Y aquí hago un paréntesis, ¿por qué? Pues porque para que lo podamos entender de una manera bastante amplia, necesitamos, repito, retrotraernos a lo que es el marco histórico en materia teórica de derechos humanos. Aquí podría, damas y caballeros, quedarme muchísimo tiempo, por supuesto, porque cada uno de estos puntos que he tratado de sintetizarlos especialmente para ustedes en 5 aristas, con cada uno me podría pasar demasiadísimas horas hablando y compartiendo ideas con ustedes. Permítanme resumirlo y explicar lo siguiente. Esta es la evolución, el marco histórico que tenemos. ¿De qué, doctor? De los derechos humanos, de cómo han venido pasando y si al final, en este punto 5, logramos entender este movimiento cronológico de los derechos humanos, podremos tener un acercamiento bastante dúctil para lo que hoy tenemos en nuestra vida diaria. Véase, por favor, ¿cuál es el primer instante, por lo menos de manera escrita, que se tiene respecto a derechos humanos? El primer instante que teóricamente tenemos es con el señor Tales de Mileto. ¿Hace cuánto tiempo? 500 años antes de nuestra era. Recordarles, por favor, que el señor Tales de Mileto fue considerado y sigue siendo considerado uno de los 7 grandes sabios de Grecia. ¿Importantísimo? Por supuesto que sí. Porque véase, por favor, que normalmente tú y yo, cuando nos hablan de ilustración, de manera inmediata se te viene a la mente la fecha de 1789 con la Revolución Francesa. Creemos que esa es la ilustración, la única ilustración que tenemos de la historia de la humanidad. Eso es un craso error. ¿Cuál es la primera ilustración que nosotros tenemos? Efectivamente, con la aparición y con los pensamientos del señor maestro, doctorazo, Tales de Mileto, allá aproximadamente en el año 500 antes de Cristo. Recuerden, por favor, que la característica principal, el componente principal que tenía la cultura greca era relacionado con lo mitológico. Todo cuanto existía conforme al hombre y el hombre en sociedad se respondía a través de misticismo, elementos míticos, cosmogónicos, héroes, superhéroes. Y entonces, ¿qué es lo que hace el señor Tales de Mileto? Recuerda que con él comienza de manera muy especial todo lo que está relacionado con el pensamiento crítico, el pensamiento racional. Con él que aparecen las reglas de la lógica que tanto utilizan nuestros jueces, juezas, magistrados y magistradas, ministros y ministras, claro que sí. Con él comienza todo el pensamiento crítico y racional. A través del pensamiento crítico racional, él se da cuenta que muchos de los elementos que están respondiendo a las respuestas del ser humano como tal y al ser humano en sociedad, dice, todo está a través de elementos mitológicos. Y rompe con ese oscurantismo el Señor y comienza a hacer conceptualización. Comienza a colocarle conceptos a los elementos individuales de categoría que le dan categoría al ser humano y comienza a darle conceptos a los elementos de categoría de la sociedad. Y en este instante, damas y caballeros, es cuando aparece por primera ocasión, de manera por lo menos escrita, la palabra valores humanos. ¿Qué son todos esos conceptos que el señor Tales de Mileto estuvo haciendo de manera racional y a través de pensamiento crítico? Comenzó a colocarle conceptualización a esos
elementos importantes del ser humano. Comenzó a decir qué es justicia, qué es lealtad, qué es amor, qué es responsabilidad, qué es libertad, qué es fraternidad, entre muchos otros. Y comienza a colocar efectivamente término a estos conceptos. Palabras, ¿para qué? Para que se fuera respondiendo y para que fuéramos conociendo la importancia de lo que tiene el ser humano en su haber y lo que tiene el ser humano en sociedad en su haber. Por supuesto que con él no quedan estos avances. A través, obviamente, de los años, sus seguidores, de manera muy particular, y se los dejo, sus discípulos, Anaximandro y Anaxímenes, de manera muy particular son quienes dan el seguimiento a todos estos conceptos que el señor Tales de Mileto ya había comenzado a desarrollar. Ese pequeño concepto que estaba por parte de Tales de Mileto ahora con las personas que lo sucedieron, de manera, repito, Anaximandro y Anaxímenes, se engrandece a un poco más esos conceptos. ¿Y quién más le sigue dando continuidad a toda esta creación de conceptos que hoy, hasta ahí, le seguimos llamando valores humanos? ¿Quién? Entre otros muchos, tenemos sofistas, y no lo digo de manera irrespetuosa, lo digo de manera, en este instante, nada más enunciativa, más jamás nunca limitativa. Ahí tenemos a grandes personajes como el maestro Sócrates, como Gorgias, como Pródico, como Hipias, Tasímaco, discúlpeme, Antifón. ¿Cuál fue la característica de estos del pensamiento de los sofistas? Ellos tenían mucho enfoque relacionado con la moralidad, tenían muchísimo enfoque con ética. ¿Y qué es lo que enseñaban entre ellos y a sus discípulos? Enseñaban lo virtuoso, la virtud del ser humano. Y entonces, efectivamente, con los sofistas se engrandecen esos conceptos que comenzó Tales de Mileto y que hasta aquí le vamos a llamar valores humanos. Ahora los sofistas le dan un seguimiento y le dan un pequeño más engrandecimiento. ¿Hasta ahí queda? Por supuesto que no. Ustedes y yo sabemos que llega el momento de los grandes expansionismos y el Imperio Romano, con todos estos elementos de expansionismo, sabemos que llega a Grecia, pero nada tontos. Con toda esa gran cantidad de pensamientos, de ideas, por algo siempre va a ser ha sido y seguirá siendo el imperio más grande que hemos tenido en la historia. Con todos estos pensamientos, damas y caballeros, en el instante en el que tienen el contacto con Grecia, entre otras de las muchas cosas que se llevan con ellos, es precisamente los pensamientos ético-filosóficos, moralistas, de virtud que habían estado generándose desde Tales de Mileto y posteriormente con los sofistas. ¿Cuál es la importancia de esto con los romanos, damas y caballeros? Y de aquí comenzamos, fíjense por favor, de aquí se comienza a hacer ese involucramiento de pensamientos abstractos de corte moral, ético, virtuoso, que le estamos llamando valores humanos, se comienzan a inyectar, damas y caballeros, con el Imperio Romano, nada más y nada menos que en sus normas jurídicas. A través de, tú y yo lo conocemos y conocemos mucho esto, y por eso no me voy a detener demasiado. Estos pensamientos se comienzan a colocar en las 12 tablas, por ejemplo. Se comienzan a colocar en el Corpus Ius Civilis, en el Ius Gentium. Y entonces se van dando cuenta los romanos, los latinos se van dando cuenta que la implementación de esos elementos de corte ético, filosófico, moral, virtuoso, valores humanos, ayudan y colaboran al ser humano. Pero no nada más de manera individual, sino también colectiva. Y entonces ellos siguen haciendo una protección, comienzan a hacer una protección de esos elementos de virtud, de esos elementos de valores humanos, le comienzan a dar una alta preponderación. Tan es así, damas y caballeros, que recuerda, colegas, para que no se nos olvide jamás nunca, por favor, y que actuemos siempre en términos de mucha dignidad. Recuerda que es efectivamente con los latinos, con quienes aparece, por ejemplo, la palabra prudencia, porque cuando ellos analizaban efectivamente la norma jurídica que ellos tenían, lo hacían de manera categórica y lo hacían
respetando y analizando esos puntos y enfoques moralistas, éticos y virtuosos que ya estaban inyectados en las normas jurídicas. Tan es así, damas y caballeros, que te recuerdo que ahí, en Roma, no les llamábamos abogados como te llaman a ti y como me llaman a mí. ¿Cómo se le llamaban? Así, jurisprudentes. El nombre correcto y completo para hablar de las personas virtuosas y que van a analizar los valores a través de las normas jurídicas de una manera categórica y digna. Aquí se hace un bastante avance en términos de todos estos pensamientos e ideas abstractas. ¿Por qué? Porque ya se inyectan en sus normas jurídicas y se dan cuenta los latinos que resulta muy positivo. Y pues tú y yo lo sabemos, desafortunadamente, después de la caída del Imperio Romano, entramos en todo un largo tiempo de oscurantismo. Oscurantismo que trajo como resultado que lo que se había comenzado a hacer con Tales de Mileto, después con los sofistas y de posteriormente con el Imperio Romano, a través de ese oscurantismo, efectivamente, se cubriera. Se había dado tanta cuenta que todos estos elementos de conceptos abstractos daban muy buenos resultados, que lo que menos se querían a través de las formas de gobierno posteriores a la caída del Imperio Romano, que estamos hablando meramente de absolutismo, bajo las vertientes que tú quieras decir. Pues lo que menos querían esos individuos absolutistas es de que los individuos conocieran estos elementos éticos, virtuosos, moralistas, y que estaban dando buenos resultados y que estaban abriendo los ojos y la cosmovisión a las personas, a los individuos. Durante todo este enorme periodo de más de 1300 años de absolutismo, todos estos pensamientos y estos conceptos quedaron atrás, quedaron no atrás, permítanme cambiar la palabra, por favor, quedaron ocultos, esa es la palabra. Y efectivamente, llegamos al momento de la ilustración. En el momento de la ilustración, damas y caballeros, como tú y yo lo sabemos, todos estos enormes pensadores, filósofos, que los vamos para no caer en irresponsabilidad y no nombrar a todos, diremos los enciclopedistas. En el instante en el que los enciclopedistas tienen el acceso a través de hurtadillas a libros, información, todo esto que se había dejado escrito a través de imperios romanos, sofistas, Tales de Mileto, entre algunas otras culturas, por supuesto, comienzan a darse cuenta de estos elementos bastante importantes para el ser humano y para el ser humano en sociedad y comienzan a estudiarlos y comienzan a interpretar estos pensamientos que se habían quedado ocultos, comienzan a interpretarlos para la vida de ese instante.